Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en este segundo episodio de Especialistas con Segovia. El profesor que tengo aquí a mi izquierda, aunque sé que es muy conocido, es el doctor en física por la Universidad Autónoma del Estado de México. También ha sido 2 veces secretario de la Sociedad Matemática de Física Mexicana y actualmente es profesor emérito de nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Jorge, quería comentarte que para toda nuestra audiencia, que en lo personal se han acercado para preguntarme que hablara sobre la física, pero con aquellas disciplinas o áreas que tienen como principios y bases a la física, ¿no? Podemos hablar de geofísica, de astrofísica, de biofísica, y así un número de disciplinas que nos explicaras por qué un chico de secundaria o de preparatoria, ¿no?, que quisiera o tuviera interés por la física, que tuviera un conocimiento más general de lo que es el quehacer de un físico y de las implicaciones de la física. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? Mira, aquí se pueden decir muchas cosas porque la física ha conseguido poner a disposición de diferentes tipos de profesionistas instrumentos útiles en su campo. Como un ejemplo, y este ejemplo se aplica mucho en México, es la cuestión, por ejemplo, de la medicina. En los hospitales mexicanos siempre hay equipos de radiología para tomar placas de rayos X, para tratamientos contra el cáncer a través de radiación y todo este tipo de técnicas. Y en México en particular existe una ley que hace que los técnicos que se dedican a este tipo de aplicaciones de la física deban ser físicos. Claro, no pueden ser pero cualquier persona a la que maneje el equipo radiológico por cuestiones de dosimetría. Recordemos que la radiación también es peligrosa. Si se acumula en un cuerpo humano una radiación superior a ciertos niveles, puede ser contraproducente para un enfermo. Para entonces un enfermo, claro. se tiene que ser muy preciso, ¿no? Hay que ser muy precisos, y eso hace que este campo sea exclusivo para especialistas en el área de la radiología. Y por ejemplo, el hecho de que se aplique radiación ha salvado muchas vidas y ha conseguido curar a mucha gente del cáncer, o al menos controlar su crecimiento. Entonces es un ejemplo de cómo la física incide en forma positiva en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Está claro que cuando hablamos de física necesariamente pensamos en matemáticas, en química, que es, digamos, como una especie de lenguaje, ¿no? Pero esto que comentas de sus implicaciones en la medicina, por ejemplo, de cómo el papel fundamental de un físico es tan trascendente, lo mismo podríamos pensar que a diferentes niveles de la atmósfera, digamos, nuestro planeta está lleno de satélites, ¿no?, artificiales, unos militares, otros de comunicaciones, y esto también es un área que sus principios están en la física. Claro, en 1927 Edwin Hubble, utilizando un telescopio, encontró las características de las galaxias que están muy alejadas del sistema solar, y encontró que las galaxias se mueven con velocidades que son proporcionales a su distancia con respecto al sistema solar, y hay algunas que se mueven casi a la velocidad de la luz. Es decir, eso demostró que el universo no está estático, sino que se está expandiendo. Uno diría, ¿cómo lograron hacer esa medición de las velocidades y demás? Bueno, pues una estrella que podemos observar con un telescopio, se pueden estimar su temperatura, su
densidad de energía y demás solamente analizando el espectro, es decir, la luz que nos llega a la Tierra. Pero la mecánica cuántica revela propiedades de la estrella que parece que uno dice, ¿cómo saben la temperatura del Sol? Por decir algo. Claro. Es a través del estudio del espectro de la luz que nos dice esas características y muchas otras cosas de información de las estrellas y aún de las galaxias lejanas a nuestro sistema solar. Qué interesante, Jorge. Fíjate que hablando sobre ese tema, por ejemplo, Elon Musk, que ya tiene planeado hacer visitas a Marte, por ejemplo, y que en un futuro pues, plantea sus ideas un poco así futuristas, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre llegar a Marte, por ejemplo? Pues, bueno, es un asunto que ya resulta ser importante para la humanidad, dado que los recursos de la Tierra y el grado de contaminación en que vivimos están causando ahorita el cambio climático. Entonces, lo que antes era una especulación romántica, ¿no?, de ir a algún planeta tal vez para poblarlo y demás, tal vez sea algo real en el futuro, porque vamos a necesitar posiblemente mover a una parte de la humanidad a otro lugar. Entonces, no es tan descabellado. Estas ideas no son tan descabelladas y la tecnología se presta para esto. Exacto, ¿no? Y digamos que un impulso podría ser el desarrollo de la revolución tecnológica que estamos viviendo y las capacidades. Por eso tanto interés en el litio y en otras cosas, fuentes de energía, ¿no? Sí, tierras raras, ¿no? Y tierras raras, ¿no? Otra cosa que llama la atención, que tiene que ver muchísimo con la física, es que justamente aquí de nuestros pies, no sé a qué profundidad, a diferentes niveles, se está llevando a cabo un montón de fuerzas y de magnitudes físicas, como la presión, la temperatura y todo ese tipo de cosas, que posiblemente un estudiante de secundaria y preparatoria se lo imagina, pero realmente a cierta profundidad hay mucha energía, muchas placas tectónicas en movimientos. ¿Tú qué opinas sobre la física? Bueno, la física también ha ayudado a entender cómo es que se da este movimiento de las placas tectónicas en la Tierra y cómo se libera esa energía y genera el efecto de los temblores, por ejemplo. Exacto. Las placas se deslizan una sobre otra, de repente se traban durante mucho tiempo y se liberan de golpe, y eso genera los terremotos. Y este asunto del movimiento de las placas es sumamente importante porque es como ha evolucionado el relieve de la Tierra a lo largo de millones y millones de años. Claro. Hay que recordar que la teoría de la deriva continental se debe a un geólogo alemán apellido Wegener. Eso fue en los años 20 del siglo pasado. Claro. Y ahora hay muchas evidencias de que esta teoría es correcta. Por ejemplo, el asunto de cómo encajan Sudamérica con África. Si uno se imagina la forma, bueno, si uno ve la forma que tiene África y Sudamérica, se ve que los continentes estos estaban encajados uno en el otro. Exacto. En la época del periodo pérmico, parece que estaban totalmente unidos y había un pequeño océano, un pequeño mar somero entre ellos. Y la evidencia fósil, el hallazgo de fósiles de reptiles que sean mesosaurios, que son como pequeños cocodrilos, son comunes a Namibia y a Brasil. Entonces esos mesosaurios vivían en aquel tiempo en ese pequeño mar que separaba entonces a África y a Sudamérica, y el hallazgo de este tipo de animales demuestra que es cierto, que efectivamente se han separado en una forma paulatina durante millones de años. Entonces, Jorge, en estas áreas, en estas disciplinas, digamos, el papel fundamental de la física es trascendental, digamos, mucho más posiblemente que en la química. ¿Tú cómo lo ves? ¿O son las aplicaciones de los principios físicos en otras áreas? Bueno, es difícil estimar cuál es el área de la ciencia que tiene más impacto o influencia de una a otra, pero la física ha influido en la comprensión de muchos fenómenos de muy diferente tipo, no solamente en la cuestión biológica, geofísica, astronómica, y muchas cosas las tenemos gracias a nuestros conocimientos físicos, pero no son exclusivos. Por fortuna, la interdisciplinariedad
ha ido aumentando y entonces ahora tenemos cosas en donde necesitamos tanto la química como la física como las matemáticas para comprender los fenómenos. Y han surgido además áreas nuevas del conocimiento. Entonces es muy difícil decir que todo se debe a los avances de la física o de la química, sino que más bien hay una combinación de factores que permiten la comprensión de fenómenos que muchos de ellos son enormemente complejos. Por ejemplo, en la cuestión de la medicina, como la comprensión de la fisiología de un órgano en un cuerpo humano, requiere no solamente de conocer la física o la química, sino muchas otras cosas, y que todo eso combinado nos da una idea aproximada de cómo funciona. Es como si te preguntara cómo funciona un cerebro humano, ¿no? Wow, sí, es genial, ¿no? Porque debemos de, digamos, de entender que para mover un dedo, por ejemplo, ya mi cerebro mandó un montón de señales, pues no sé, pulsos eléctricos a través de neuronas, de células, ¿no? Y es física, pero a nivel micro, ¿no? No sé si nos podrías comentar algo allí de esta parte. Yo la verdad no sé mucho de todo eso, tengo solo una noción general, pero la cuestión de la transmisión de pulsos eléctricos en los nervios es una investigación que la física tiene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, allá en el siglo XVIII, Galvani fue el primero que se dio cuenta que en las ancas de rana, cuando se les aplica a uno un pulso eléctrico, se contrae el músculo. Entonces esto es curioso porque tuvo hasta efectos en la literatura de aquellos tiempos con Mary Shelley y Frankenstein. Te acordarás que en esa novela, cuando el doctor Víctor Frankenstein construye su ser que quiere darle vida, ¿no? Que lo hace con pedazos de cadáveres, lo que hace es hacer que caiga una descarga eléctrica masiva sobre el cuerpo para devolverle la vida, porque Mary Shelley estaba pensando en el experimento de Galvani. Esa novela, ¿cómo dijiste que se llama? Es el nuevo Prometeo o algo así se llama, la verdadera novela que es Frankenstein, el nuevo Prometeo. Claro, pero claro. Frankenstein es el nombre del doctor Víctor Frankenstein. Pues invitamos a todos nuestros televidentes, nuestros suscriptores, que dejen sus comentarios para ver cuál es la novela, en qué año fue, cómo se llama realmente y si existe, dónde se puede encontrar, ¿no? Y bueno, les agradecemos todos sus comentarios que nos han dejado y a la vez agradecerles que compartan, porque de esa manera podemos hacer mejor difusión de las ciencias en general. Y justamente lo que estaba comentando Jorge, aquí en Ciencias Básicas tenemos la licenciatura en Matemáticas y también tenemos la licenciatura en Geofísica, y obviamente están las de Química y de Computación. O sea, realmente somos afortunados de tener una división donde a los jóvenes les brinde estas oportunidades, ¿no? Porque se encuentran en un entorno donde puede charlar un estudiante con un físico, con un químico, con un matemático, y pues es realmente digamos, un aliciente para un estudiante que tenga mucha motivación, mucha iniciativa, mucha curiosidad por saber, ¿no? En lo particular, uno podría pensar, bueno, la física, digamos, se relaciona con estas y otras disciplinas, como las que hemos mencionado, astrofísica, biofísica, geofísica, pero ¿hay alguna otra área en particular que digas, bueno, nada que ver con física? ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? La teoría de la información, por ejemplo. A ver, ¿cómo es eso? La teoría de la información te dice cómo es que se transmite a través de diferentes medios la información de un emisor a un receptor, y cómo en medio puede haber ruido que haga que se distorsione la información. Todo eso se puede medir de forma matemática utilizando modelos que se asemejan a la física. Entonces la información está asociada a una cantidad que se llama entropía, así como en la termodinámica. O sea, la entropía está asociada con una cierta cantidad de información y está dada, y además tiene que ver esa información y esa entropía con la probabilidad de que el mensaje sea transmitido del emisor al receptor.
Si la probabilidad es baja, entonces es más sorpresivo para el receptor. Para el receptor. Y entonces la información es mayor. Wow. Si la probabilidad es baja, entonces baja la probabilidad y la sorpresa del receptor de la información es menor. Es menor, ¿no? Y entonces la información transmitida es inferior. Entonces ese tipo de cosas están modeladas en la teoría de la información, que está conectada en la termodinámica también. Y mucha de esta información está conectada a su vez con el funcionamiento de las computadoras. Un artículo de que estaban utilizando algunos test, unas pruebas para fósiles, para huesos, etcétera, que sus fundamentos estaban en la física. ¿Podrías comentarnos algo porque no es tan claro para alguien que no entiende nada de física, ¿no? Resulta que una de las cosas que importan mucho en el estudio de la arqueología es hacer una datación correcta de la edad de los objetos. En particular, los objetos que están hechos de carbón, de madera, de papel, se pueden datar utilizando una técnica que se llama carbón 14. Cuando tú tienes un material que ya no depende de algo vivo, entonces los átomos de carbón 14 se van desintegrando, tienen una vida media. O sea, la vida media es el tiempo necesario para que la población de isótopos de carbón 14 se reduzca a la mitad. Y por lo tanto, conforme más tiempo lleva ese objeto, digamos, separado de un objeto vivo, su número de átomos de carbón 14 va disminuyendo. ¿Cuánto tiempo más o menos puede tardar un fósil para que, digamos, haya rastros de carbono 14? Entre 10 y 15 mil años, aunque el dato exacto no lo tengo, porque además se tiene que calibrar el equipo. Entonces, por ponerte un ejemplo muy interesante, está la sábana de Turín, que a lo mejor nuestra audiencia la conoce. Es la sábana que supone en cual fue envuelto el cuerpo de Cristo, y resulta que apareció en Europa en 1350 como parte de una colección de la familia Charny en Francia. O sea, que apareció una que era la sábana santa. Entonces, resulta que es un lienzo que tiene 4 metros de largo, y que cuando tú lo ves es asombrosa el realismo con lo que cuando se ve el cuerpo cuando fue cubierto. Que dejó las manchas de sangre y demás en la sábana. Y entonces asombrosamente la figura está pintada o marcada en el lienzo. Y eso ocurrió, como te digo, en 1350 en Europa, en Francia. Y esa sábana fue examinada primero con fotografía en 1898, y la fotografía demostraba una enorme vividez de la imagen. Entonces mucha gente pensó que era auténtica. Y en 1987 se le aplicó la técnica del carbón 14 y se tomó un pequeño segmento de la sábana y se dividió en 3 laboratorios: el de Oxford, el laboratorio de Tucson en Arizona, y el laboratorio, ahorita no me acuerdo, creo que fue en Zúrich, sí, creo que los laboratorios de Zúrich. Entonces 3 laboratorios diferentes examinaron las muestras y le aplicaron la técnica del carbón 14. Y en 1989 la revista Nature publicó los resultados, y resulta que los 3 laboratorios consideraron que la sábana debía tener una edad entre 1250 a 1300 después de Cristo. O sea, pero esos laboratorios usaron la misma prueba del carbón. Usaron la misma prueba del carbón 14 con segmentos de la misma muestra tomados de la sábana santa. Bueno, más o menos coincidieron, ¿no? Y coincidieron en eso, entre 1250 y 1300 fue la estimación. Y como apareció en 1350, coincide muy bien. ¡Wow! ¡Qué genial! Entonces ya no hay duda de que es una falsificación. Era una falsificación. Es una falsificación. Aunque sigue siendo guardado en el altar de la iglesia que está en Turín, Italia. Es más, yo estuve allá en 2010 en Turín, y estuvo expuesta al público durante una semana,
aunque yo no fui a verla, pero yo me enteré porque me dijeron ahí los colegas, ¿no? Que si me interesaba ir a verlas ahora, aprovecharas, ¿no? aunque sí tenía curiosidad, porque no es un asunto no de creer o no creer, sino de curiosidad. Claro. Pero como el congreso terminaba en la mañana y cerraban la exposición en la tarde, ya no me dio tiempo de ir. Bueno, pero si eso se puede hacer en los fósiles, en este tipo de cosas Bueno, si no tienes carbón, no puedes hacerlo con esta técnica, pero hay otras técnicas con otros elementos radioactivos, aunque es más impreciso. Ya. Entonces sí se puede tener, aunque hay muchas otras técnicas, por ejemplo, la propia sedimentación geológica te da una idea de qué época aparece un animal, por ejemplo, en el registro fósil, a través de ver en qué estrato está de las capas de depósito de sedimentos durante el paso del tiempo. Oye, Jorge, pero esa prueba del carbono 14 ¿no es un asunto más de química o es un Pues asunto? es que sí tiene que ver con la química, pero también con la física, porque es desintegración de elementos radiactivos. Oh, ya, esto, ya. Perfecto. Igual eso pasa con las pinturas antiguas, que tienen pigmentos de ciertos... ¿Pero de qué antiguas estás hablando? Estoy hablando del Renacimiento. Del Renacimiento, ya. Entonces se puede estimar si una pintura es antigua, también viendo la abundancia de ciertos isótopos radiactivos que tienen que ver con los pigmentos utilizados en los cuadros. Claro. Y lo que sí se puede encontrar es condiciones suficientes para descartar una pieza o una pintura auténtica, como auténtica, pero lo único, y saber que es falsa, pero lo que no se puede hacer es decir que es auténtica, porque a lo mejor el falsificador usó pigmentos antiguos. Oh, sí, podría. Entonces puede descartarla, pero no puede mostrarte que es auténtica. Por lo menos ya descartarla y ya acaba de ocurrir con la pintura esta que se encontró de Leonardo da Vinci, aparentemente Salvador Mundi, que fue estudiada en los laboratorios y aparentemente todo checaba bien, pero la pintura parece que no es totalmente autógrafa de Leonardo da Vinci y fue rematada, subastada en Londres por $400 millones. A ti te gusta mucho el arte, ¿no? Las pinturas. Sí, sí me gusta. Tal vez podríamos dedicar un episodio para hablar del arte, ¿no? Pero bueno, agradecemos mucho tu asistencia de hoy, Jorge, por compartir estos conocimientos. El tiempo es limitado aquí y bueno, agradecemos a nuestra audiencia y también a todos los que nos dejan sus comentarios nuevamente. Y si hay algo muy particular que quieran que hablemos en este espacio, con mucho gusto lo vamos a atender. Jorge, muchas gracias por tu asistencia. Gracias a ti y gracias a la paciencia de nuestro público.